¿Alguna vez has sentido que alguien caminaba a tu lado mientras por dentro deseaba verte caer? ¿Has confiado en una persona que parecía enviada por Dios, pero luego descubriste que solo estaba imitando la luz para ocultar su oscuridad? ¿Y te preguntaste por qué no pudiste verlo antes? ¿Y si te dijera que Dios ya dejó señales claras y sorprendentemente precisas para identificar a las personas falsas, incluso antes de que ellas mismas se den cuenta de que han sido descubiertas? ¿Te atreverías a mirar más profundo? ¿Y si te revelara que hay un discernimiento espiritual dormido dentro de ti que, cuando se activa, puede proteger tu corazón, tus decisiones, tus relaciones y tu propósito? ¿Y si supieras que hay un patrón invisible que la Biblia describe, un patrón que separa al aliado genuino del que solo usa palabras dulces para esconder intenciones rotas? Porque la verdad es esta: no es casualidad que ciertas personas aparezcan en tu vida justo cuando estás a punto de levantarte. Ni es casualidad que otras desaparezcan cuando la luz de Dios empieza a brillar más fuerte sobre ti. Lo que hoy vas a descubrir no es un estudio más, es una revelación que puede cambiar tu forma de ver a quienes te rodean. Hay un secreto que muy pocos creyentes conocen. El enemigo no siempre llega rugiendo como león. A veces llega sonriendo como amigo. Pero Dios no te dejó a ciegas. Él dejó señales, historias, advertencias y claves espirituales escondidas en su palabra para que jamás vuelvas a caer en manos equivocadas. Y en los próximos minutos, ese velo se va a levantar. A lo largo de este viaje, vas a entender por qué permitiste ciertas heridas, por qué te costó tanto ver la traición venir y, sobre todo, cómo Dios quiere elevarte a un nivel de discernimiento tan profundo que nada ni nadie podrá volver a manipular tu espíritu. Hoy vas a aprender a identificar el tono del corazón de una persona, aunque su boca recite versículos. Vas a aprender a reconocer a quienes se acercan por amor y a quienes se acercan por beneficio. Vas a descubrir cómo actúa una persona falsa, cómo piensa, qué señales deja sin querer y por qué Dios permite que los falsos aparezcan justo antes de una nueva temporada en tu vida. Pero también quiero que entiendas algo fundamental. Este video podría ser la respuesta directa a una oración que hiciste hace poco. Porque tú no entraste aquí por casualidad. Entraste porque tu alma estaba pidiendo claridad. Y hoy Dios te la va a dar. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: Señor, activa mi discernimiento. Es más importante de lo que crees. Es tu declaración pública de que no aceptarás más engaños disfrazados de cariño. Y mientras escribes, deja tu me gusta, porque cada vez que lo haces, obligas a YouTube a mostrarle este mensaje a alguien que hoy mismo podría estar siendo engañado, manipulado o usado emocionalmente. Tu simple acción puede convertirse en un acto de rescate para otra alma. Muchos hijos de Dios usan estos estudios como su iglesia diaria porque no tienen un lugar físico donde congregarse. Por eso necesito que participes desde el principio. Comenta ahora la frase: Señor, activa mi discernimiento. Y escucha esto. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que el enemigo ha querido ocultarte. Respira profundo, porque vamos a comenzar. 1. Los lobos con piel de oveja. No todo el que se acerca con una sonrisa es un enviado de Dios. Hay rostros que parecen reflejar la paz del cielo, pero esconden intenciones guiadas por la astucia del infierno. Y es que el mayor peligro para tu alma no siempre viene de enemigos declarados, sino de aquellos que saben disfrazar su falsedad con palabras bíblicas, gestos amables y una espiritualidad superficial. La Biblia no lo calla. Jesús mismo advirtió sobre esto con una claridad que debería estremecer nuestros huesos. En Mateo 7:15 dijo:
Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabes qué significa eso realmente? Que no es tu percepción humana la que basta para ver la verdad, sino tu conexión con el Espíritu Santo. Porque las personas falsas no siempre gritan su falsedad. Muchas veces la susurran envuelta en versos, en frases bien intencionadas, en abrazos estratégicos. ¿Y cómo puedes discernir algo que está tan bien disfrazado? Aquí es donde inicia el verdadero viaje espiritual. Entender que el discernimiento no es intuición, es revelación. Es Dios hablándote al oído cuando todo en lo visible parece correcto. Jesús vivió esto en carne propia. Uno de los suyos, uno de los 12, caminó a su lado, vio sus milagros, oyó sus enseñanzas, y aún así, su corazón estaba podrido por dentro. Judas no parecía el traidor. Nadie lo sospechaba. Tanto así, que cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría, ninguno señaló a Judas. ¿Te das cuenta del peso de eso? Nadie lo veía venir. Porque los falsos son expertos en camuflaje espiritual. La falsedad, muchas veces, no se detecta por lo que una persona dice, sino por lo que omite. No por cómo ora en público, sino por cómo trata a los demás cuando nadie está mirando. Dios te llama hoy a desarrollar un corazón que no solo escuche, sino que discierna. Porque si no lo haces, terminarás abriendo tu alma a personas que solo vinieron a extraer de ti, a drenarte, a usar tu confianza como trampolín para sus propios intereses. ¿Has estado ahí? ¿Has sentido que algo no cuadraba en esa amistad, en esa relación, en esa alianza espiritual, pero no sabías cómo explicarlo? Eso era el Espíritu Santo hablándote. Eso era la alarma de Dios sonando dentro de ti. Y si la ignoraste, no te condenes. Hoy vas a aprender a no volver a hacerlo. En 2 Corintios 11:14, Pablo dice algo clave. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si el enemigo se disfraza, ¿no crees que también lo harán quienes se dejan usar por él? Aquí no se trata de vivir con paranoia, sino con profundidad. No puedes seguir confiando en todo lo que brilla, porque no todo brillo es gloria. A veces es solo barniz. Las personas falsas tienen patrones, y uno de ellos es que su lealtad está condicionada. Te son fieles mientras les seas útil. Pero en el momento en que tu proceso de sanidad, tu avance espiritual o tu éxito les incomoda, se retiran. O peor aún, te sabotean desde adentro. Pero hay algo que no pueden imitar por mucho tiempo: la verdad. Porque aunque finjan ser luz, tarde o temprano, sus obras salen a la luz. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y un árbol falso, aunque tenga hojas verdes, no puede dar fruto genuino. Lo puede fingir un tiempo, pero su raíz lo va a delatar. Ahora escucha esto con atención. Muchas veces, las personas falsas no aparecen por error, sino por propósito. Dios permite que se crucen en tu camino para mostrarte algo de ti. A veces, para revelarte cuánto valoras tu propia voz, o para enseñarte a depender más del Espíritu Santo que del juicio humano. Otras veces, para que descubras que tu necesidad de aprobación te ha hecho ignorar las señales. El falso no siempre viene a destruirte. A veces viene a enseñarte algo que no aprenderías en una temporada cómoda. Y por eso, no basta con alejarse del falso. Es necesario entender qué puerta en ti lo atrajo. ¿Fue tu deseo de pertenencia? ¿Tu vacío afectivo? ¿Tu urgencia por sentirte aceptado? El discernimiento no solo identifica al otro, también expone nuestras propias vulnerabilidades. Y Dios quiere que salgas de este video no solo sabiendo quién es falso, sino entendiendo por qué no lo viste antes y cómo nunca más caerás en el mismo ciclo. Miremos ahora
una escena poderosa que revela todo esto en acción. El profeta Samuel fue enviado por Dios a ungir al nuevo rey de Israel. Cuando vio al primer hijo de Isaí, Elías, dijo: «Ciertamente delante de Jehová está su ungido». Pero Dios lo corrigió de inmediato: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Primera Samuel 16:7. ¿Lo ves? Incluso un profeta, incluso alguien que hablaba con Dios, pudo ser engañado por las apariencias. ¿Qué te hace pensar que tú no? Lo que salva no es tu experiencia, es tu conexión con la voz de Dios. Él ve lo que nadie ve. Y si aprendes a mirar con sus ojos, jamás volverás a ser presa de los lobos. El problema es que muchos creyentes hoy han reemplazado el discernimiento por simpatía. Confunden carisma con carácter. Creen que porque alguien canta, ora bonito o usa lenguaje espiritual, ya es confiable. Pero el diablo conoce bien el lenguaje de los altares. Él también cita escrituras. Lo hizo con Jesús en el desierto. Lo que distingue al genuino no es el lenguaje, sino el espíritu con el que lo usa. Y aquí va otra señal profunda. Las personas falsas temen la confrontación. Evitan toda conversación donde puedan ser descubiertos. Manipulan con culpa, se victimizan y cambian el tema cuando la verdad se acerca demasiado. ¿Te suena familiar? Si alguna vez has sentido que no podías hablar claro con alguien sin sentirte culpable, quizás estabas frente a una falsedad emocional envuelta en espiritualidad. Pero no todo está perdido. De hecho, este primer paso es el más importante. Reconocer que necesitas ver con los ojos de Dios. Porque cuando el discernimiento se activa, no solo verás a los demás con claridad, también empezarás a verte a ti mismo con verdad. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera transformación. Y cuando comienza esa transformación, algo cambia dentro de ti para siempre. Tus decisiones ya no nacen de la emoción, sino del espíritu. Ya no eliges compañía por soledad, sino por propósito. Y eso te convierte en una amenaza para los falsos. Porque quien ha aprendido a ver con ojos espirituales ya no puede ser manipulado con sonrisas vacías ni frases religiosas prefabricadas. El Espíritu Santo no solo quiere darte consuelo, quiere darte visión. Visión para distinguir entre la herida y el sanador, entre la compañía verdadera y el vínculo tóxico, entre la voz que viene de Dios y la que solo imita su tono. Porque sí, muchas voces te hablan a lo largo de tu vida, pero no todas merecen acceso a tu corazón, y es hora de hacer limpieza espiritual en tu entorno. Hay personas que llegaron a tu vida cuando estabas en un momento de fragilidad y te dijeron exactamente lo que querías escuchar, pero no lo hicieron por amor, lo hicieron por conveniencia. Porque las personas falsas saben leer el dolor ajeno como una oportunidad, no para sanar, sino para usar. Se presentan como consuelo, pero se alimentan de tu vulnerabilidad. Y cuando ya no necesitan lo que les dabas, atención, afecto, conexión espiritual, te dejan con el alma partida y la fe confundida. Pero Dios no permitirá que te quedes estancado en esa confusión. Él transforma el engaño en discernimiento, el dolor en revelación y la traición en promoción espiritual. Porque lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Y el discernimiento que no tenías ayer será tu escudo mañana. Mira este momento en la historia bíblica. Cuando Pablo y Silas estaban en Filipos, una joven con espíritu de adivinación empezó a seguirlos. Ella decía: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Lo que decía era verdad. Entonces, ¿por qué Pablo,
molesto en su espíritu, reprendió ese espíritu y la liberó? Porque aunque las palabras eran correctas, la fuente no lo era. La voz era falsa. El espíritu detrás era incorrecto. Y Pablo no se dejó engañar por las apariencias. Hechos 16, 16, 18. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Que incluso las personas que dicen la verdad pueden estar siendo usadas por un espíritu equivocado. Y si tú solo evalúas lo que dicen, pero no lo que provocan en tu espíritu, serás vulnerable al engaño. Necesitas aprender a discernir el espíritu detrás del mensaje. Porque no todo lo espiritual es santo, y no todo lo correcto es puro. El discernimiento no juzga por la superficie, juzga por el eco que deja en tu alma. ¿Te da paz? ¿Te conecta más con Dios? ¿Te libera? ¿O te ata emocionalmente? Si hay confusión, si hay manipulación, si hay dependencia enfermiza, entonces no viene de Dios, aunque use su nombre. Dios te está entrenando en este tiempo. Está desarrollando en ti una sensibilidad espiritual que te protegerá de futuros engaños. Y eso incluye enseñarte a soltar a quienes alguna vez creíste que eran enviados por Él, pero hoy sabes que fueron una lección disfrazada de bendición. No guardes rencor, guarda sabiduría, porque los Judas también tienen un propósito: empujarte hacia tu cruz y después hacia tu resurrección. Recuerda, Jesús nunca trató de detener a Judas. No lo expuso, no lo evitó, no lo corrigió públicamente. ¿Por qué? Porque incluso el traidor estaba bajo el control del propósito divino. Y tú, que estás escuchando esto ahora, necesitas entender que algunos falsos en tu vida han sido permitidos por Dios para fortalecerte, no para destruirte. Cada decepción fue una alarma espiritual. Cada mentira, una oportunidad para profundizar en la verdad. Cada herida, una preparación para una temporada más alta. Pero cuidado, no uses este discernimiento para juzgar con dureza. El discernimiento genuino no destruye, discierne con compasión. No acusa, protege, no condena, guarda. Porque tú también, alguna vez, fuiste ciego a verdades que hoy puedes ver con claridad. Así que, cuando identifiques a una persona falsa, no respondas con odio. Responde con firmeza, pero también con la gracia que a ti te rescató. Aprende a poner límites sin cerrar tu corazón. Aprende a decir no más, sin perder el amor de Cristo. Una señal poderosa para identificar a una persona falsa es su reacción ante tu crecimiento. Si alguien se alegra solo cuando estás en tu punto más bajo, pero se distancia cuando comienzas a prosperar en lo espiritual o en lo personal, esa persona no ama tu alma, ama tu necesidad. El amor genuino celebra tu libertad, no se incomoda con ella. Y el falso, tarde o temprano, mostrará que no estaba contigo, sino con la versión frágil de ti que podía controlar. Es por eso que Dios está limpiando tu entorno. Está permitiendo que ciertas personas se vayan. No luches por retener lo que Él está expulsando. No insistas en restaurar lo que Él está desmantelando. Algunas relaciones no eran bendiciones, eran velos. Y hoy, ese velo está cayendo. Ahora quiero hablarte directamente al corazón. No todos los falsos están fuera de ti. A veces, las mentiras más peligrosas son las que te dices a ti mismo. Como creer que no mereces algo mejor. Como justificar comportamientos dañinos con excusas espirituales. Como mantenerte en relaciones tóxicas porque Dios puede cambiar a esa persona. Claro que Dios puede cambiar a cualquiera, pero también puede cambiarte a ti para que no sigas aceptando menos de lo que Él ha preparado. Porque cuando te aferras a una relación basada en falsedad, no solo bloqueas tu bendición, también retrasas tu sanidad. Y Dios te ama demasiado como para permitirlo.
Por eso hoy estás aquí. No es casualidad, es un llamado, una sacudida divina. Una voz que te dice, basta de tolerar lo que no edifica, basta de permitir lo que te desgasta, basta de llamar amor a lo que solo es manipulación disfrazada. Y en ese despertar, empiezas a ver con ojos nuevos. Comienzas a distinguir los pequeños detalles, las palabras que no se alinean con las acciones, las promesas que nunca se cumplen, los abrazos que solo ocultan intenciones torcidas. Tu espíritu se agudiza. Ya no necesitas que alguien te diga quién es quién, porque el Espíritu Santo ya lo susurra a tu alma. Esa es la promesa que están haciendo en ti hoy, una nueva temporada de discernimiento, donde no solo sabrás quién debe estar a tu lado, sino también por qué ya no puedes mirar atrás. Porque has sido entrenado por el cielo, porque has pasado por el fuego, porque has llorado y sanado, y ahora estás listo para caminar con los ojos del Espíritu y no volver a caer donde antes caíste. 2. Las máscaras se rompen en el fuego. Hay temporadas en las que Dios permite que el fuego se encienda a tu alrededor, no para consumirte, sino para exponerte lo que no podías ver cuando todo estaba en calma. Porque es en medio del fuego donde las máscaras se derriten, donde los disfraces ya no resisten, donde la falsedad, por más elaborada que sea, comienza a mostrar grietas. Muchos preguntan, ¿por qué tuve que pasar por ese dolor? Y la respuesta muchas veces es esta, porque solo el fuego revela lo oculto. La Biblia nos muestra un momento así, lleno de tensión y revelación, en la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Fueron echados en un horno de fuego por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Pero lo más sorprendente no fue solo que no murieron, sino que, en medio del fuego, se manifestó una cuarta figura junto a ellos. Y fue ahí, en medio de esa tormenta, que la verdad fue revelada. No estaban solos, y su fe era genuina. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si alguno de los que estaba con ellos hubiera sido falso? Si alguien se hubiera arrodillado en secreto, fingiendo fidelidad, pero temiendo el fuego más que a Dios. El horno no solo revela a los fieles, también deja en evidencia a los falsos. Porque el compromiso con Dios no se prueba en los días fáciles, se demuestra cuando el horno está encendido. Muchos de nosotros hemos vivido hornos de prueba, momentos de traición, de pérdida, de injusticia, y en esos momentos, personas que juraban estar contigo, desaparecieron. O peor aún, usaron tu dolor como excusa para darte la espalda. Pero quiero decirte algo con claridad. No fue tu fracaso lo que los alejó, fue tu fuego. Porque las personas falsas no toleran las temporadas de prueba. Ellas aman tu éxito, tu compañía, tu beneficio, pero detestan tu proceso. El fuego revela no solo lo que tú eres, sino también lo que ellos no están dispuestos a hacer. Las Escrituras también nos muestran el contraste con otro personaje, Pedro. Amaba a Jesús, pero en el momento de mayor presión lo negó 3 veces. ¿Era falso? No, era humano. Lo que diferencia a una persona falsa de una débil es esto. La falsa actúa con intención de engañar, mientras que la débil falla por temor, pero luego se arrepiente y regresa transformada. Y aquí viene una verdad poderosa para tu alma. Dios no solo quiere mostrarte a los falsos, también quiere enseñarte a distinguir entre quién te falló y quién realmente nunca fue para ti. Porque no todo el que te falló es falso. A veces fue un Pedro en proceso. Pero el falso no regresa. El falso no cambia. El falso ni siquiera siente convicción. El fuego no lo transforma, lo revela. Por eso,
No llores por quienes el horno expuso. Agradece. Porque no necesitas a personas de cartón en un campo de batalla real. No puedes avanzar con quien no soporta el calor del llamado que llevas. Dios está podando tu entorno, no por rechazo, sino por protección. Él sabe que tu próxima temporada requiere de relaciones auténticas, inquebrantables, fundamentadas en la verdad. Y Él no bendecirá la próxima etapa de tu vida si insistes en llevar contigo máscaras que deberían haber quedado atrás. Recuerda la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5. Fingieron una entrega total, vendiendo una propiedad y quedándose con parte del dinero mientras decían haberlo dado todo. Nadie los obligó a mentir. Lo hicieron para aparentar una espiritualidad que no vivían. Y lo que sucedió fue tremendo. Ambos cayeron muertos al ser confrontados por Pedro. ¿Por qué? Porque la falsedad espiritual no tiene cabida donde el Espíritu Santo se está moviendo con poder. Dios no juega con las apariencias. Lo que parece piadoso, pero no lo es, será cortado de raíz. Ese pasaje nos confronta. Nos recuerda que la sinceridad ante Dios es más valiosa que la imagen ante los hombres, y que fingir santidad es una ofensa directa al Espíritu de verdad. ¿Estás rodeado de personas que aparentan una fe que no practican? ¿Que predican amor, pero siembran discordia? ¿Que enseñan verdad, pero viven en mentira? No te acostumbres, no normalices lo falso, porque lo que hoy toleras, mañana te contaminará si no lo confrontas espiritualmente. Y eso nos lleva a una realidad profunda. Muchas veces, tú mismo has sido permisivo con la falsedad. Por miedo a la soledad, por deseo de evitar conflictos, por inseguridad espiritual, has permitido que personas sin raíces verdaderas se mantengan cerca de tu corazón. Pero hoy, Dios te llama a elegir lo real, aunque duela, antes que vivir rodeado de lo falso, aunque consuele. Aquí hay una oración que debes aprender a hacer. Señor, no me permitas seguir caminando con lo que no es genuino. Aunque duela, revela. Aunque me quede solo, purifica mi entorno. No quiero personas cómodas, quiero relaciones santificadas, porque la calidad de tu entorno espiritual define la intensidad de tu crecimiento. Y tú estás siendo preparado para cosas grandes, no para juegos espirituales. Las personas falsas muchas veces se rebelan con el tiempo, pero tú puedes acelerar ese proceso pidiendo discernimiento. Pide a Dios que te dé sueños, que te muestre frutos, que te revele corazones, no por chisme, sino por dirección. Porque en esta generación no hay tiempo para malgastar afectos en alianzas equivocadas. No puedes permitir que lo falso te robe la energía emocional que deberías estar invirtiendo en tu llamado. Y te digo más. Cuando Dios empieza a despertarte espiritualmente, los falsos se incomodan, porque tu despertar los desenmascara. Ya no ríes con sus bromas dañinas. Ya no aplaudes sus comportamientos tibios. Ya no aceptas palabras vacías como «te bendigo» de labios que maldicen a escondidas. Tu espíritu se agudiza. Ya no eres ciego. Ya no estás dormido. Y eso es peligroso para quienes se benefician de tu ceguera. Así que prepárate. Vendrán confrontaciones. Algunos se alejarán. Otros te acusarán de creerte más espiritual. Pero no te detengas, porque no estás creciendo en arrogancia, estás creciendo en verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. El fuego viene, pero no es para destruirte, es para limpiarte, es para despejar el camino. Es para purificar lo que parecía amistad, pero era atadura. Y si ahora estás pasando por un horno, agradece. Porque cuando salgas de él, no solo verás más claro, sino que caminarás más ligero. Y lo que pierdas en el fuego era lo que no podía cruzar contigo hacia la promesa.
Y cuando hayas atravesado ese fuego y las cenizas se asienten, comprenderás una de las verdades más poderosas del discernimiento espiritual. Lo que fue revelado en medio del dolor fue un acto de gracia, no de juicio. Porque Dios, en su infinita misericordia, prefirió mostrarte lo falso ahora, que permitir que construyeras tu vida sobre mentiras a largo plazo. El horno no fue tu final, fue tu apertura hacia una vida más alineada con la voluntad del cielo. Hay cosas que solo se entienden cuando se pierde lo que parecía seguro. Es ahí, en ese cruce entre lo emocional y lo espiritual, donde muchos creyentes maduran de verdad. Cuando ves a quien llamabas hermano o amigo darte la espalda, burlarse de tu fe o simplemente desaparecer cuando más necesitabas apoyo, tu corazón se parte. Pero tu visión se afina. Comienzas a ver que la lealtad no se mide en palabras, sino en presencia. No en versículos memorizados, sino en frutos visibles. Jesús enseñó esto con una fuerza que aún resuena. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. No dijo, todo árbol que no tiene buena apariencia. El fruto es la prueba. No importa cuánto alguien ore en público, si en privado siembra discordia, miente o manipula, ese árbol no está produciendo lo que Dios aprueba. Y si tú lo mantienes cerca, terminarás contaminado por su sombra. Pero no te desesperes, porque no estás solo en este proceso. El Espíritu Santo no solo revela, también consuela. Él no solo te muestra la falsedad, sino que te sana del dolor que deja. Porque duele. Sí, duele darte cuenta de que alguien que amabas no era quien decía ser. Duele darte cuenta de que tu confianza fue usada como moneda para un beneficio personal. Duele reconocer que oraste por alguien y esa persona solo fingía caminar contigo mientras en su corazón nunca hubo pacto. Y aún así, en medio de ese dolor, Dios está. Dios no se aparta de ti cuando lloras por lo falso. Al contrario, se acerca más. Porque Él conoce lo que se siente ser traicionado con un beso. Él conoce lo que es ser abandonado en la hora oscura. Él sabe lo que es ver a quienes decían amarlo. Esconderse cuando llegó la cruz. Por eso, cuando sientas que nadie entiende tu dolor, recuerda que tu Salvador lo vivió primero. Y no solo para empatizar contigo, sino para enseñarte a sanar como Él sanó. No con amargura, sino con propósito. Porque Jesús, incluso sabiendo que Judas lo traicionaría, no lo expuso. Le dio la oportunidad hasta el último momento. Le lavó los pies. Le compartió el pan. Le mostró amor. Hasta que Judas mismo se descalificó al no soportar la luz de la verdad. Esa es la diferencia entre lo falso y lo quebrantado. El falso huye cuando la luz se intensifica. No soporta la transparencia. No puede vivir en una atmósfera de autenticidad porque todo en él es una construcción artificial. Pero quien está quebrantado, aunque haya fallado, se queda, se arrepiente y se transforma. Aprende a distinguir esto. No te conviertas en juez, pero tampoco en cómplice de lo falso. Amar no es tolerar el engaño. Amar es decir la verdad aunque duela. Es poner límites con gracia. Es cortar lo que enferma, para que pueda crecer lo que sana. Y aquí hay algo más que debes saber. Las personas falsas no siempre se presentan con mala intención desde el principio. Muchas veces, ellas mismas están tan desconectadas de su verdadera identidad en Dios que han aprendido a sobrevivir fingiendo. Su falsedad es un mecanismo de defensa, no un plan malvado. Pero eso no significa que debas quedarte allí. Tu llamado no es salvar a quien no quiere ser rescatado. Es obedecer a Dios cuando Él te dice, apártate. Porque cada día que pasas junto a una persona que no es auténtica,
Estás perdiendo energía espiritual que podrías estar usando para tu propósito. Estás desgastando tu fe, intentando entender lo que no tiene sentido. Estás invirtiendo lágrimas donde solo hay vacío. Y Dios hoy quiere redireccionarte. Quiere que levantes la mirada y veas que lo que se quebró no era tu fuente, era solo una vasija rota. Mira este ejemplo impactante. En el libro de Nehemías, cuando él reconstruía los muros de Jerusalén, aparecieron 3 hombres que fingieron estar interesados en ayudar: Sanbalat, Tobías y Gesem. Querían conversar con Nehemías, pero en realidad buscaban desanimarlo, distraerlo y hacerlo detener la obra. ¿Qué hizo Nehemías? Discernió. Dijo: estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender. Nehemías 6:3. Él no se dejó atrapar por conversaciones disfrazadas de paz, ni por alianzas que parecían útiles. Él sabía que lo falso siempre viene con apariencia de ayuda, pero con intención de sabotaje. Así debes hacer tú. No puedes descender a niveles donde lo falso gobierna. Estás llamado a edificar muros espirituales, a levantar tu casa sobre la roca, a rodearte de quienes te empujan hacia Dios, no de quienes absorben tu fuego hasta apagarte. Y para eso necesitas una oración constante. Señor, muéstrame la raíz detrás de cada rostro. Muéstrame lo que el alma no dice con palabras. Porque no basta con tener buena voluntad. Se necesita luz, se necesita discernimiento. Se necesita estar tan lleno del Espíritu Santo que, cuando alguien se te acerque, tú puedas sentir en lo más profundo si esa conexión viene del cielo o tiene un olor extraño que no puedes ignorar. Y esto es vital. No te acostumbres a sentir confusión como si fuera normal. La presencia de Dios trae paz. Y aunque una persona sea imperfecta, cuando viene de Dios, trae orden, no caos. Trae dirección, no manipulación. Te empuja hacia arriba, no te hunde emocionalmente. Si hay angustia constante, si hay mentiras disfrazadas, si hay chantajes espirituales o emocionales, abre los ojos, porque el enemigo es sutil, pero Dios es fiel en mostrarte la verdad cuando tú estás dispuesto a verla. Este es el tiempo de limpiar tu atmósfera espiritual, de cerrar puertas abiertas por ingenuidad o necesidad, de volver a escuchar la voz del buen pastor, que te guía por caminos de justicia, alejándote de los que usan su nombre sin cargar su cruz. Y si ahora mismo sientes que te estás quedando solo, no temas. La soledad en Dios nunca es un castigo, es una preparación. Es el silencio que antecede al nuevo círculo. Es el retiro que limpia el camino para nuevas conexiones divinas. Dios está quitando lo falso, porque está preparando lo auténtico. Está dejando espacio para relaciones que no te roben la fe, sino que la multipliquen. Así que no temas si ciertos rostros se apartan. No te duela tanto si ciertas voces ya no te buscan. Agradece. Porque si Dios lo quitó, es porque no lo bendecía. Y si no lo bendecía, tú tampoco deberías sostenerlo. El fuego pasó, las máscaras cayeron, y lo que queda ahora es la verdad, y un corazón dispuesto a caminar sin peso, sin sombras, sin disfraces. 3. La voz detrás de las palabras. Hay momentos en que las palabras suenan correctas, parecen ungidas, incluso citan la Escritura. Pero algo dentro de ti no encaja. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Es como si una melodía sonara afinada, pero el ritmo estuviera mal. Las palabras están bien, pero la atmósfera es extraña. Esa sensación que no puedes nombrar tiene un nombre en el mundo espiritual: la voz detrás de las palabras. Porque en el reino no solo importa lo que se dice, importa quién lo dice, con qué intención lo dice y desde qué espíritu lo dice.
Esa es una de las claves más poderosas que el Espíritu Santo está enseñando a esta generación. No te dejes seducir por la forma. Busca el fondo. No te quedes en la superficie. Desciende al Espíritu detrás del mensaje. ¿Sabías que en la Biblia hubo un momento donde el diablo citó la Escritura con precisión perfecta? Fue en el desierto, cuando Jesús ayunaba. Satanás le dijo: «Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Mateo 4:6. ¿Notas algo? Está usando el Salmo 91, un pasaje de promesa, un versículo de protección. Y sin embargo, estaba distorsionado. No en el texto, sino en el propósito. Porque la mentira más peligrosa no es la que contradice la Biblia, sino la que la usa para manipularte. Y aquí es donde muchas personas caen en la trampa de lo falso. Se acercan a personas que conocen la Biblia, que oran, que tienen palabras dulces y hasta una supuesta cobertura espiritual, pero detrás de sus palabras no hay un espíritu de verdad, sino de manipulación, de control, de ego, de protagonismo. Y eso, aunque esté disfrazado de ministerio, no es de Dios. Jesús lo dejó claro en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dice, mis ovejas oyen mis palabras, sino mi voz. Porque hay una frecuencia espiritual que no se puede imitar. Los falsos pueden aprender el vocabulario del reino, pero no pueden emitir la voz del pastor. Y esa voz es la que tu espíritu reconoce aunque tu mente no entienda. Por eso, cuando te encuentres con alguien que dice todo lo correcto, pero algo en ti se estremece, no lo ignores. Pregunta al Espíritu Santo, ¿esta voz viene de ti o solo usa tu nombre? Porque hay voces que te atan mientras dicen que te liberan. Hay palabras que suenan como profecía, pero son manipulación disfrazada. Y hay oraciones que, en vez de elevarte, buscan controlarte emocional y espiritualmente. Muchos hijos de Dios han sido atrapados por lobos ungidos, personas que usan el lenguaje espiritual para mantener a otros bajo control, dependencia o admiración excesiva. Dicen, Dios me dijo, cuando en realidad lo que tienen es una opinión propia vestida de revelación. Eso no es profecía. Eso es falsedad espiritual. Y si no estás alerta, puedes terminar obedeciendo una voz que no viene del cielo. Recuerda la historia del joven profeta en 1 Reyes 13. Dios le dio una instrucción clara. No comas ni bebas en ese lugar, ni regreses por el mismo camino. Pero otro hombre, que se hacía llamar profeta, lo engañó diciéndole, un ángel me habló, trayendo una palabra diferente. El joven desobedeció la voz de Dios por obedecer la voz de un hombre, y murió. ¿Por qué? Porque cuando ignoras lo que Dios te dijo en lo secreto por lo que otro te dice en público, pones tu vida espiritual en riesgo. Esto es fuerte, pero necesario, porque estamos en una era donde muchos tienen hambre de dirección, pero pocos tienen disciplina para confirmar si esa dirección viene del espíritu o del alma. Y el enemigo lo sabe. Por eso ha levantado voces que suenan como Dios, pero llevan una intención torcida. Personas que te hablan de fe, pero viven de la manipulación. Que hablan de servir, pero exigen adoración. Que usan el nombre de Dios, pero buscan su propio beneficio. Pero tú no fuiste llamado a vivir confundido. Fuiste llamado a escuchar la voz del buen pastor, esa que trae paz incluso en medio de la corrección. ¿Esa que te confronta? Sí, pero con amor. Que no necesita gritar, ni impresionar, ni manipular. Porque la voz del Espíritu nunca empuja, siempre guía. Y aquí va una clave para identificar si una voz es falsa. ¿Te hace depender más de esa persona? ¿O te lleva a buscar más a Dios? Si cada vez que hablas con alguien,
Te sientes obligado a contarle todo, a depender de su aprobación espiritual, a sentir que, sin su confirmación, no puedes tomar decisiones. Cuidado. Esa persona, aunque parezca espiritual, puede estar operando desde un espíritu controlador. Y ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te lleva a la libertad, no a la esclavitud. Te conecta con el Padre, no con un sistema de dependencia humana. Te da discernimiento, no confusión. Te hace crecer, no te mantiene pequeño para que otros se vean grandes. Y cuando esa voz te habla, tu espíritu lo sabe, porque algo en ti descansa. La paz se activa. La claridad fluye. Otra señal de falsedad. Las personas falsas cambian su discurso según su audiencia. Con unos son estrictos, con otros son permisivos. Con unos predican santidad, con otros justifican pecados. No tienen una voz, tienen muchas, porque su voz no nace de un altar, sino de una estrategia, y esa inconstancia los delata. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Hoy oran por ti, mañana te critican a tus espaldas. Hoy te afirman, mañana te silencian. La voz que no tiene raíz en la verdad, tarde o temprano se descompone, y tú estás aprendiendo a escucharlo. Este video no es solo un estudio, es un entrenamiento espiritual. Dios está afinando tu oído interior para que, desde hoy, no caigas más en redes de palabras dulces sin fundamento espiritual. Él quiere que aprendas a discernir no desde la sospecha, sino desde la comunión, porque los falsos huyen donde hay luz continua. No soportan los lugares donde la presencia de Dios es genuina. Se sienten incómodos, desplazados. ¿Por qué no pueden brillar donde el verdadero fuego de Dios arde? Y por eso, cada vez que tú elevas tu nivel de comunión, el Espíritu te revela más. Lo que antes te confundía, ahora te es claro. Lo que antes tolerabas, ahora lo confrontas. Y lo que antes te hería, ahora te fortalece. Lo falso teme al creyente que ha aprendido a escuchar la voz verdadera. Y es que, cuando aprendes a escuchar la voz verdadera, ya no necesitas tanto la aprobación de los hombres. Ya no te dejas impresionar por la elocuencia ni por la imagen. Porque sabes que la verdad no necesita espectáculo. La verdad se sostiene sola. Y eso transforma todo. Tu forma de relacionarte, de amar, de corregir, de caminar. La voz del buen pastor reordena tu alma, te sana, te guía, te libera de los ecos falsos que durante años te confundieron. Ahora entiendes por qué tantos aparentaban ser luz, pero te drenaban en silencio. Su voz decía, estoy contigo, pero sus actos gritaban, te estoy usando. Su oración decía, te bendigo, pero su corazón murmuraba, te envidio. Y aunque no lo dijeran en voz alta, tu espíritu comenzaba a captarlo. Porque el discernimiento espiritual no es una emoción, es una revelación continua. Un radar divino que se activa cuando te sumerges en la presencia real de Dios. Hay creyentes que nunca desarrollan este discernimiento porque viven más pendientes de lo que los demás dicen que de lo que Dios está susurrando. Se alimentan de voces externas y descuidan su altar personal, pero no puedes depender del oído ajeno para caminar tu camino. Necesitas tu propio oído afinado. Necesitas tu propio secreto con Dios, porque solo en la intimidad se agudiza el oído espiritual. Y cuando esa intimidad es constante, los falsos ya no encuentran entrada, porque ya no pueden disfrazarse ante alguien que vive a la luz del rostro de Dios. Pablo escribió algo clave en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Es decir, no te tragues todo lo que escuchas solo porque viene en paquete espiritual. Examina, discierne, pide confirmación, no porque seas desconfiado, sino porque valoras demasiado tu fe como para exponerla a cualquier viento de doctrina
o cualquier persona disfrazada de verdad. Y esto no solo aplica a líderes o predicadores, aplica también a amigos, a parejas, a consejeros espirituales. No todas las personas que se acercan con palabra de Dios lo hacen desde una motivación pura. Algunos vienen por control, otros por admiración, otros por envidia. Y si tú no aprendes a diferenciar la voz de Dios de la voz del alma humana, te puedes ver atrapado en relaciones que simulan ser divinas, pero solo fueron construidas desde una necesidad mal canalizada. A veces, los falsos no entran en tu vida como enemigos, sino como salvadores. Te rescatan cuando te sientes débil, te escuchan cuando estás herido, te animan cuando te sientes roto, pero luego, poco a poco, comienzan a ocupar el lugar que solo Dios debería tener. Se convierten en tu fuente emocional, en tu voz de decisión, en tu consejero permanente. Y sin darte cuenta, empiezas a depender más de ellos que del Espíritu Santo. Esa es una trampa común, y es por eso que muchos no logran crecer, porque siguen atados emocionalmente a voces que suplantaron la voz de Dios. Pero hay esperanza. Hoy Dios está interrumpiendo ese ciclo, está interrumpiendo esa adicción emocional a lo falso, y lo hace no con gritos, sino con una voz suave que te recuerda: yo nunca dejé de hablarte, solo necesitas volver a escucharme. Y cuando esa voz te toca, lo entiendes todo. Entiendes que no necesitas intermediarios para oír al cielo, que no necesitas mediadores humanos que condicionen tu relación con el Padre, que tú fuiste hecho para oír su voz directamente, sin filtros, sin máscaras, sin manipulación. Y cuando esa certeza entra a tu espíritu, todo cambia. Ya no buscas quién te diga qué hacer. Buscas a Dios para que te confirme lo que ya sembró en ti. Ya no corres de profeta en profeta buscando palabra, porque tú mismo te conviertes en tierra fértil para la palabra. Ya no necesitas señales humanas para seguir caminando, porque aprendiste a confiar en la brújula interna que Dios activó en tu corazón, el Espíritu Santo. Por eso, el mayor regalo que puedes pedirle hoy a Dios no es que te aleje de los falsos, sino que te dé oídos sanos. Porque con oídos sanos, cualquier voz enferma se detecta al instante. Con oídos sanos, no te seducen los discursos vacíos. Con oídos sanos, no te arrastran las modas espirituales que vienen y van. Con oídos sanos, puedes escuchar la voz de Dios incluso en el silencio. Y eso es lo que los falsos no soportan, porque ya no pueden controlarte, ya no pueden manipularte, ya no pueden venderte una imagen que no corresponde, porque ahora tú ves, ahora tú escuchas, ahora tú percibes, y eso te convierte en alguien peligroso para cualquier espíritu de engaño. Jesús dijo algo profundo en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Notas la gravedad de eso? No dice que harán cosas malas. Dice que harán señales, que parecerán poderosos, que incluso podrían engañar a los escogidos, si fuera posible. Pero no lo será, si tú te mantienes aferrado a la voz verdadera. Y la forma más segura de evitar el engaño es permanecer conectado. No solo informado, no solo asistiendo a actividades, no solo consumiendo contenido cristiano. Conectado, en oración constante, en adoración real, en obediencia silenciosa. Porque la conexión constante con el Espíritu te inmuniza contra lo falso. Es como una vacuna divina que te prepara contra toda voz contaminada. Recuerda siempre, los falsos prosperan donde hay ausencia de discernimiento. Pero tú estás siendo equipado. Ya no eres presa fácil. Ya no eres ingenuo espiritual. Ahora estás creciendo. Estás madurando. Estás afilando tu oído.
y eso hará que lo falso comience a incomodarse y a alejarse. No te sorprendas si algunas personas comienzan a apartarse después de este proceso. No te angusties si ciertas voces dejan de hablarte. Eso no es pérdida, es limpieza. Es Dios filtrando lo que ya no puede acompañarte. Porque en esta nueva temporada no podrás caminar con voces que no nacen del cielo. Vas a necesitar rodearte de gente que, aunque imperfecta, escuche la misma voz que tú estás aprendiendo a oír. Y cuando lo hagas, cuando el entorno se alinee con la frecuencia de Dios, experimentarás algo maravilloso, la paz constante de saber que estás en el lugar correcto, con las personas correctas, escuchando la voz correcta. Y desde ahí, todo en tu vida comenzará a tener dirección, sentido, propósito. Porque cuando la voz es verdadera, la vida también lo es. 4. El fruto oculto del corazón. Detrás de cada palabra, gesto o decisión humana, hay una raíz espiritual que la motiva. Y aunque muchos pueden simular, actuar o camuflar su verdadera intención por un tiempo, hay algo que jamás podrán falsificar sin ser descubiertos tarde o temprano: el fruto. Porque el fruto, en el lenguaje de Dios, no es apariencia ni reputación. Es manifestación. Es lo que brota del corazón sin necesidad de promoción. Y ese fruto, según Jesús, es el que termina desenmascarando lo falso. En Mateo 12:33, Él dijo: «El árbol se conoce por su fruto, no por su sombra, no por sus hojas, no por su tronco, por su fruto». Y este principio, tan simple y a la vez tan profundo, es una de las herramientas más poderosas que Dios te ha dado para identificar a las personas falsas que se acercan a tu vida. Porque mientras las palabras pueden ser aprendidas, los frutos solo pueden nacer de lo que realmente habita en el corazón. La palabra fruto, en el contexto bíblico, no se refiere solo a acciones visibles, sino a lo que una persona produce de manera natural cuando nadie la está observando. Es la paciencia que muestra cuando es provocado. Es la compasión que tiene sin necesidad de ser elogiado. Es la generosidad que practica cuando nadie lo sabrá. Es la fidelidad que mantiene incluso cuando le convendría traicionar. Es el perdón que ofrece cuando tiene todo el derecho a guardar rencor. El apóstol Pablo lo definió de forma clara en Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto nos confronta, porque alguien puede tener dones, talentos, carisma, pero si no tiene estos frutos, no está caminando bajo el Espíritu, aunque lo parezca. Los dones pueden ser impresionantes. Las habilidades pueden abrir puertas. Pero el fruto es lo que revela quién gobierna realmente el corazón de una persona. ¿Es el ego o es el espíritu? ¿Es el miedo o es la fe? ¿Es la necesidad de aceptación o el amor verdadero por Dios y los demás? El fruto responde esas preguntas sin necesidad de palabras. Ahora bien, muchas personas falsas no son descubiertas rápidamente porque saben imitar los frutos. Pueden aparentar amabilidad, pero su gentileza se vuelve hostil cuando no se les da lo que desean. Pueden parecer humildes, pero su necesidad constante de reconocimiento los delata. Pueden parecer espirituales, pero su trato hacia los más pequeños expone su falta de compasión. Jesús vivió esto con los fariseos. Eran los más preparados, los más visibles, los más respetados en la estructura religiosa de su tiempo. Pero, ¿qué fruto daban? Condenaban al pecador en vez de restaurarlo. Ataban cargas en vez de aliviarlas. Hablaban de Dios, pero no lo conocían. Por eso Jesús los llamó sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero podridos por dentro. Mateo 23:27. ¿Puedes imaginar el impacto de esas palabras?
personas con influencia espiritual, pero con un fruto podrido oculto bajo capas de religiosidad. Y aquí viene una verdad que puede doler, pero que libera. Dios permite que veas el fruto de alguien no para que lo condenes, sino para que protejas tu camino. El discernimiento no se te da para convertirte en juez de otros, sino en guardián de tu llamado. No estás llamado a andar sospechando de todos, pero sí a ser sabio con todos, a observar, a esperar, a mirar más allá de lo evidente. Hay relaciones, amistades, incluso alianzas espirituales que parecen prometedoras al inicio. Pero con el tiempo, si prestas atención, el fruto empieza a hablar. Y cuando habla, es sabio escucharlo. Porque ignorar el fruto es abrirle la puerta al desgaste, a la frustración y al estancamiento espiritual. Pero observarlo con madurez te ahorra lágrimas, traiciones y pérdidas innecesarias. Mira este ejemplo bíblico poderoso. En Hechos 8, Simón el mago creyó y fue bautizado. Estaba tan asombrado por los milagros y señales que seguía a Felipe a todos lados. Pero cuando vio que, mediante la imposición de manos, se recibía el Espíritu Santo, ofreció dinero a los apóstoles para obtener ese poder. ¿Notas el detalle? Aunque había creído, su corazón no había sido transformado. Su fruto era de manipulación. Quería el don, no al dador. Quería el poder, no la presencia. Pedro lo reprendió duramente, diciéndole: «No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Hechos 8:21. Aquí hay una clave. El fruto real no está en lo que una persona dice que cree, sino en la rectitud de su corazón. Puedes estar en una iglesia, servir, ofrendar, incluso hacer milagros, y aún así estar vacío de fruto verdadero. Y por eso Dios te está enseñando a mirar distinto, a dejar de buscar señales humanas para validar relaciones y comenzar a buscar evidencias del Espíritu. Porque donde hay fruto verdadero, hay paz. Donde hay fruto verdadero, hay crecimiento. Donde hay fruto verdadero, hay honra, integridad, coherencia. Y donde no hay fruto, hay peligro. La falsedad se nutre del descuido, del conformismo, de la superficialidad espiritual. Pero cuando te haces intencional en examinar los frutos, todo comienza a alinearse. Ya no haces alianzas por emociones, sino por convicción. Ya no te dejas impresionar por quienes saben hablar, sino que te conectas con quienes saben vivir. Porque lo que necesitas a tu lado no son palabras bonitas, sino personas con raíces profundas en la verdad. Y esto también te lleva a examinar tu propio fruto. Porque no estás llamado solo a identificar lo falso fuera de ti, sino a arrancar lo falso que aún pueda habitar dentro de ti. ¿Hay en ti algún fruto que no refleja al Espíritu? ¿Impaciencia, dureza, falta de perdón, juicio? ¿Estás más enfocado en aparentar que en florecer? Estas preguntas no son para condenarte, sino para despertarte. Porque el mayor acto de discernimiento no es detectar al otro, sino transformarse a uno mismo. Cuando limpias tu raíz, tus relaciones cambian. Tus prioridades se ordenan. Tu oído se agudiza. Tu visión se aclara. Y de pronto, lo que antes tolerabas ya no cabe en tu atmósfera. No por orgullo, sino porque estás creciendo. Porque entiendes que quien no da fruto no puede caminar contigo a la misma velocidad. El fruto verdadero atrae la presencia verdadera. Y tú estás siendo llamado a convertirte en tierra fértil, a rodearte de quienes también están floreciendo en lo secreto, a edificar una vida donde lo que se ve es apenas un reflejo de lo que se vive en la intimidad con Dios. Y cuando tú mismo te conviertes en tierra fértil, algo sobrenatural comienza a suceder a tu alrededor. Lo falso se incomoda y lo auténtico se siente atraído. Ya no tienes que forzar conexiones,
ni rogar por atención, ni sostener relaciones desequilibradas, porque el fruto genuino tiene su propio lenguaje espiritual, comunica sin hablar, impacta sin mostrarse y transforma sin imponerse. Ese es el poder silencioso del fruto. No necesita publicidad, no se grita, no se presume, simplemente se manifiesta. Y eso, precisamente, es lo que más amenaza a los falsos, que no pueden controlar el crecimiento que proviene de una raíz sana. Por eso, muchas veces, cuando empiezas a madurar espiritualmente, ciertas personas se alejan. No porque hiciste algo malo, sino porque tu fruto comenzó a revelar su falta de autenticidad. La madurez espiritual no busca agradar a todos, busca agradar al Espíritu. Y eso inevitablemente expone a quienes solo estaban por conveniencia, por necesidad emocional o por interés disfrazado de cariño. Porque cuando el fruto del Espíritu comienza a florecer en tu vida, también se vuelve espejo, revela lo que los demás llevan dentro, y los que no están listos para verse reflejados, huyen. En Juan 15, Jesús dijo algo que debería marcarte para siempre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Notas la secuencia? No dice que hagas muchos milagros, ni que tengas grandes dones, sino que lleves mucho fruto. Porque el fruto es lo que valida tu intimidad con Dios. No hay discípulo verdadero sin fruto. No hay vida en Cristo sin transformación interna. No hay madurez sin evidencia. Y cuando aplicas este principio a tus relaciones, todo cambia. Ya no te conectas por simpatía, sino por propósito. Ya no inviertes tiempo en quien solo te consume, sino en quien también te edifica. Ya no toleras el sarcasmo disfrazado de humor, la crítica envuelta en consejo, ni la manipulación disfrazada de amor, porque entiendes que el fruto no se puede simular eternamente. Y si alguien después de años de caminar contigo no da fruto, no está creciendo, solo está acompañando. A veces, el Espíritu Santo tiene que llevarnos por temporadas de soledad para que aprendamos a valorar el fruto más que la compañía, porque si no, aceptamos cualquier presencia por miedo al vacío. Pero escúchalo bien, no estás solo cuando estás con Dios, estás solo cuando estás con personas vacías que solo quieren tu luz, pero no tu verdad. Una relación falsa te exige constantemente lo que tú das, pero no te ofrece lo que tú necesitas. Te hace sentir culpable por crecer, incómodo por avanzar y confundido por querer más de Dios. Y aunque se presenten como amigos del alma o hermanos en la fe, su fruto, o la falta de él, los delata. Es hora de ser honestos. Hay personas que no han dado fruto en tu vida durante años. Siempre tienen una excusa, una temporada difícil, una razón para no cambiar. Pero tú no puedes seguir sembrando donde no hay tierra, regando lo que no tiene raíz, o cargando árboles secos que no quieren vida. Eso no es amor. Eso es desgaste emocional y espiritual. Y no es tu responsabilidad mantener viva una conexión que el cielo ya desconectó. Ahora bien, el discernimiento que Dios está activando en ti no es para que juzgues con dureza, es para que decidas con sabiduría. Porque hay una diferencia entre ser falso y estar estancado, entre alguien que no quiere cambiar y alguien que está luchando por hacerlo. El primero necesita distancia, el segundo, gracia y verdad. Y tú, con la guía del Espíritu, sabrás quién es quién. Y aquí viene otra verdad que puede sacudirte. No puedes caminar con personas cuyo fruto contradice tu llamado. No porque seas mejor, sino porque necesitas estar alineado. Porque el fruto no solo revela el estado de alguien, también determina la dirección de tu vida. Si te rodeas de amargura, terminarás seco. Si te rodeas de tibieza, terminarás dudando. Pero si te rodeas de amor, de fe,
de paz, entonces tu crecimiento se acelerará. Mira el ejemplo de Abraham y Lot. Ambos eran bendecidos, prósperos, tenían rebaños, siervos, riqueza. Pero sus pastores comenzaron a pelear. Y Abraham, guiado por sabiduría, propuso separarse. ¿Por qué? Porque entendía que no toda cercanía es bendición. Que aunque alguien haya caminado contigo en una temporada, no significa que deba acompañarte en todas. Lot eligió la llanura fértil, pero sin discernir que su elección lo acercaba a Sodoma. Abraham eligió lo que parecía menos atractivo, pero estaba bajo la promesa. ¿Resultado? Lot fue rescatado. Abraham fue multiplicado. ¿Qué nos enseña eso? Que a veces separarte de ciertas personas no es un acto de orgullo, sino de obediencia. Que no todas las asociaciones son eternas. Y que hay promesas que solo se activan cuando liberas espacio en tu vida para lo nuevo de Dios. Mientras Lot estaba cerca, Abraham no oía a Dios. Pero en cuanto se separaron, vino palabra del cielo. Alza ahora tus ojos. Génesis 13:14. Dios está a punto de hablarte cosas nuevas, de revelarte destinos, de mostrarte dimensiones espirituales que aún no has explorado. Pero necesitas liberar la atmósfera de lo falso. Necesitas dejar de justificar lo que no da fruto. Necesitas permitir que el Espíritu haga poda para que puedas florecer con libertad. Y cuando tomes esa decisión, sentirás una ligereza que no puedes explicar. Una claridad mental, una paz interna, porque lo falso pesa, y el fruto liviano del Espíritu te eleva, te permite avanzar sin lastre, te permite amar sin temor, te permite sembrar sin agotamiento. Recuerda, la señal de una vida en Dios no son las luces externas, es el fruto interno. No te dejes impresionar por lo que los demás muestran. Obsérvalos, escúchalos, pero sobre todo, mira lo que producen a largo plazo, porque los frutos no mienten. Y el Espíritu nunca te dejará ciego ante ellos, si tú estás dispuesto a ver. Hoy estás siendo equipado con una visión nueva, una que te permitirá identificar a los falsos, sí. Pero más importante aún, una visión que te permitirá convertirte tú mismo en un árbol de verdad, lleno de fruto eterno. 5. Los falsos siempre tropiezan con la verdad. Tarde o temprano, lo falso choca con la verdad. Es solo cuestión de tiempo. Porque aunque el engaño se disfrace de compasión, aunque la apariencia simule pureza, y aunque la palabra suene como revelación, la verdad siempre tiene la última palabra, y esa verdad no se impone con violencia, sino que se manifiesta con una luz tan fuerte que lo oculto ya no puede sostenerse. Cuando lo verdadero llega, lo falso no resiste. Eso es lo que ocurre cuando Dios empieza a abrir tus ojos espirituales. Él no solo te muestra lo que estaba escondido en otros, sino que también te permite ver lo que por años ignoraste, por temor, por apego o por costumbre. Porque muchas veces lo falso permanece cerca porque tú no estás listo para ver. No porque no sea evidente, sino porque tus emociones aún están atadas al disfraz. Pero cuando la verdad de Dios te visita, cuando su luz penetra, ya no puedes hacerte el ciego. Comienzas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, contradicciones, incoherencias, patrones tóxicos. Y es ahí donde muchos creyentes se enfrentan a un dilema. ¿Debo seguir tolerando lo que ahora sé que no viene de Dios? ¿Debo seguir permitiendo palabras dulces de corazones torcidos? ¿Debo mantener relaciones donde la verdad no puede habitar? La respuesta, aunque dura, es clara. No. Porque donde hay falsedad, no puede haber edificación verdadera. Donde hay engaño, no puede haber crecimiento sano. Donde hay simulación, no puede establecerse un altar. Y Dios te está llevando hacia una temporada donde solo lo genuino,
podrá acompañarte. Mira este momento clave en la historia de los Hechos. Pablo y Bernabé viajaban junto a un hombre llamado Elimas, un falso profeta que buscaba apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Elimas parecía un guía, un conocedor, un hombre espiritual. Pero cuando Pablo discernió su falsedad, lo confrontó con autoridad espiritual. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hechos 13:10. Y en ese instante, Elimas quedó ciego. ¿Notas el poder de esta escena? Cuando lo falso se enfrenta a la autoridad de la verdad, queda expuesto y neutralizado, porque lo verdadero no necesita gritar para vencer. Solo necesita ser manifestado con claridad. Y tú, que estás siendo lleno del discernimiento de Dios, estás siendo capacitado para hacer lo mismo, desenmascarar con tu presencia lo que otros han tolerado por años. Ya no serás cómplice, ya no guardarás silencio por temor, ya no disfrazarás el conflicto como paz, porque la verdadera paz no es la ausencia de confrontación, sino la presencia de la verdad. Y aquí hay una revelación profunda. Los falsos no resisten la presencia de lo genuino. No importa cuánto finjan, cuánto disimulen, cuánto se esfuercen por aparentar. Cuando hay verdad, hay incomodidad. Cuando hay unción real, los espíritus falsos tiemblan. Cuando hay autoridad, las máscaras caen solas. Por eso, muchos falsos comienzan a alejarse de ti cuando te vuelves más íntimo con Dios. No es que los perdiste, es que la luz en ti ya no les permite permanecer en la oscuridad que llevaban. Y esto, aunque duele, es protección. Porque en el reino de Dios, la exposición es una forma de liberación. No es castigo, es intervención divina. Es Dios diciendo, no quiero que camines otro paso más engañado. Es su amor gritándote a través de lo incómodo. Esto no viene de mí. Algunos de ustedes que escuchan esto ahora mismo ya lo han vivido. Estuvieron atados emocionalmente a personas que usaban la fe como disfraz, la Biblia como argumento y el lenguaje espiritual como herramienta de manipulación. Personas que se escudaban en lo ministerial para alimentar su ego, que usaban el "así dice el Señor" como escudo para controlar tus decisiones. Y aunque tu espíritu se inquietaba, callabas, por respeto, por temor, por dependencia. Pero hoy Dios te dice, basta. Porque lo falso no solo impide tu avance, también contamina tu altar, y si no lo confrontas con la verdad, terminarás adorando junto a lo que el cielo ya ha rechazado. Ahora bien, confrontar no siempre significa discutir. Muchas veces, la mayor confrontación es el silencio. Es retirarte con dignidad. Es quitarle tu atención, tu energía, tu espacio, a lo que ya sabes que no está alineado con Dios. Porque cuando tú dejas de validar lo falso pierde su fuerza. Cuando tú dejas de tolerarlo, se debilita. Cuando tú eliges la verdad aunque duela, abres la puerta a una dimensión nueva de libertad. Y aquí entra un principio espiritual poderoso. La verdad no divide. La verdad separa. Porque no toda separación es una ruptura dañina. A veces es la cirugía espiritual necesaria para que sanes. Es el corte limpio que Dios hace para preservar tu llamado. Es la línea que Él traza para que tú sepas hasta dónde llega tu responsabilidad y dónde empieza la suya. Muchos han confundido compasión con permisividad. Han mantenido lo falso cerca por amor cristiano, pensando que amar es no corregir, no discernir, no confrontar. Pero Jesús amó con verdad. Lloró por Jerusalén, pero también volcó las mesas del templo, perdonó a la adúltera, pero confrontó a los fariseos, sanó al ciego, pero también reprendió a Pedro cuando pensó como hombre y no como Dios.
El amor verdadero siempre se alinea con la verdad, y por eso hoy necesitas revisar tu entorno con nuevos ojos. ¿Quiénes están contigo por lo que representas y no por quien realmente eres en Dios? ¿Quiénes aplauden tu debilidad, pero se esconden cuando comienzas a ser fuerte en el espíritu? ¿Quiénes te animan mientras dependes de ellos, pero se incomodan cuando te vuelves autónomo, libre y firme en la verdad? Esas son las preguntas que separan las alianzas falsas de las conexiones divinas. Y ahora, permíteme darte una advertencia con amor. No te conviertas tú en una persona falsa. Porque el discernimiento no solo es hacia afuera, también es hacia adentro. Revísate. ¿Estás usando palabras de fe para esconder un corazón lleno de temor o orgullo? ¿Estás aparentando una obediencia que no estás viviendo en lo secreto? ¿Estás corrigiendo a otros por lo que tú mismo no practicas? La verdad también debe alcanzarte a ti, porque el mayor poder espiritual lo tienen aquellos que viven en coherencia, que no necesitan esconderse, que no temen ser confrontados, que caminan con una verdad tan clara que no les interesa convencer a nadie, solo agradar al Padre. Y cuando tú te conviertes en alguien así, tu sola presencia se vuelve una declaración espiritual. Aquí hay luz, aquí hay verdad, aquí no hay máscaras. Y eso es lo que el mundo necesita. No creyentes perfectos, sino verdaderos. No cristianos sin errores, sino sin dobleces. No personas que lo saben todo, sino que lo viven con honestidad. Los falsos tropiezan con la verdad, pero los verdaderos caminan con ella, la abrazan, la honran, la defienden, y aunque a veces les duela, saben que esa verdad los hace libres. Y es precisamente en esa libertad donde ocurre la verdadera transformación. Porque cuando decides caminar en la verdad, aunque eso implique perder relaciones, romper ciclos y soltar vínculos, Dios comienza a alinearlo todo para que lo auténtico tenga espacio. No hay crecimiento real sin limpieza. No hay madurez sin renuncias. Y no hay propósito sin verdad. La Biblia es clara en este principio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero esa libertad no siempre llega envuelta en emociones agradables. A veces llega en forma de crisis, en forma de traición, en forma de exposición, porque Dios, en su amor, prefiere herirte con una verdad que te libera, antes que dejarte cómodo en una mentira que te destruye. Quizá tú estás aquí porque ya experimentaste esa herida santa. Ya viste caer una máscara. Ya lloraste por descubrir que alguien a quien llamabas hermano, amigo o incluso guía espiritual no era quien decía ser. Ya pasaste por ese nudo en la garganta al darte cuenta de que tus lágrimas fueron usadas, tu confianza traicionada, tu alma manipulada. Y ahora cargas una mezcla de dolor, rabia y confusión. Pero escúchame con el corazón abierto. Ese dolor no fue el final. Fue el comienzo de una revelación. Porque la verdad no solo expone, también reconstruye, te limpia, sí, pero también te redirige. Te muestra lo que no debes volver a permitir. Te prepara para reconocer lo genuino cuando llegue. Te devuelve a la fuente, al altar, al secreto con Dios, donde las voces humanas ya no tienen el mismo poder sobre ti. Y aquí hay algo hermoso. Cuando decides caminar con la verdad, el Espíritu Santo comienza a restaurar tu discernimiento espiritual. Esa voz que habías callado por temor, por costumbre o por dependencia emocional, vuelve a hacerse presente. Empiezas a confiar otra vez en lo que tu espíritu percibe. Ya no necesitas señales externas tan evidentes. Ya no esperas a que te hieran para actuar, porque ahora tienes ojos abiertos y corazón maduro. Y eso
eso cambia tu atmósfera por completo. Porque cuando tú vives en la verdad, provocas reacciones espirituales. Lo falso no puede mantenerse cerca de ti por mucho tiempo. No porque tú los rechaces, sino porque tu luz los incomoda. Tu sinceridad los pone nerviosos. Tu integridad los obliga a confrontar su propio desorden. Y como muchos no están listos para eso, simplemente se alejan. No por maldad, sino porque la verdad es demasiado intensa para quienes han vivido mucho tiempo en la simulación. Pero no temas a ese distanciamiento. Deja que lo que tenga que irse, se vaya. Deja que lo que se incomoda, se aparte. Porque no fuiste llamado a cargar relaciones falsas, sino a caminar en una compañía divina, donde cada persona a tu lado esté alineada con el propósito de Dios para tu vida. No más adornos, no más alianzas estratégicas, no más vínculos desgastantes, solo verdad, solo libertad, solo espíritu. Y esta es la señal de que estás entrando en un nuevo nivel, cuando dejas de negociar la verdad para mantener la paz. Porque la paz que cuesta tu integridad no es paz, es un pacto con el miedo. Y tú no fuiste llamado a ser esclavo del miedo, fuiste llamado a ser hijo de la luz. Ahora, es posible que alguien que escucha esto piense, pero yo también fui falso. Yo también usé palabras sin convicción. Yo también herí a otros fingiendo ser algo que no era. Y a ti quiero hablarte directamente, con amor pastoral. Si estás dispuesto a arrepentirte, Dios está dispuesto a restaurarte. Porque el enemigo quiere convencerte de que no hay vuelta atrás, que ya nadie confiará en ti, que tu pasado te descalifica. Pero la verdad de Dios dice otra cosa. Dice que aún puedes renacer, que aún puedes dar fruto, que aún puedes caminar en autenticidad. Lo falso puede caer, pero lo restaurado puede resurgir con gloria mayor. Mira a Pedro. Lo negó 3 veces, cayó, se quebró, pero también lloró amargamente, se arrepintió, volvió al Maestro y fue restaurado. No como antes, sino con mayor autoridad. Fue él quien predicó el primer gran sermón del Evangelio. Fue él quien sanó enfermos. Fue él quien murió por Cristo. Lo falso quedó atrás, y la verdad emergió en su vida con poder. Esa es tu esperanza también, porque lo falso no tiene por qué definirte. La verdad no solo identifica lo que otros son, también revela lo que tú puedes llegar a ser. Y cuando esa verdad te abraza, todo cambia. El engaño se cae, la culpa se desvanece, el temor retrocede, y queda un corazón nuevo, dispuesto a caminar sin más máscaras, sin más dobleces, sin más cadenas. Y cuando caminas así, te conviertes en un instrumento de discernimiento para otros. Porque tu vida ya no predica teoría, predica transformación. Ya no hablas desde el juicio, hablas desde la redención. Ya no observas para señalar, observas para alertar. Ya no te ofende lo falso, lo reconoces, lo oras y lo sueltas. La verdad hace eso, te convierte en luz, no para humillar a otros, sino para alumbrar el camino. Y es por eso que esta enseñanza no termina en identificar a los falsos, termina en transformarte a ti en alguien tan lleno de verdad que no necesitas apuntar, solo necesitas caminar. Porque tu vida se vuelve testimonio, tu trato se vuelve predicación, tu discernimiento se vuelve refugio para quienes aún no pueden ver. ¿Te das cuenta? No se trata solo de detectar lo falso, se trata de volverte tú una manifestación tan genuina del Espíritu, que donde antes había confusión, ahora haya claridad, que donde antes había manipulación, ahora haya libertad. Que donde antes había control, ahora haya presencia. Porque los falsos tropiezan con la verdad, pero los verdaderos, como tú, se convierten en portadores de ella. 6.
El discernimiento, el escudo invisible del creyente. Hay un don espiritual que muchas veces se pasa por alto, pero que es vital para sobrevivir en este tiempo donde la apariencia lo invade todo. El discernimiento. No se trata de un talento humano ni de una percepción emocional. El discernimiento es un escudo invisible que Dios entrega a quienes deciden vivir en la verdad. Es una armadura que protege tu alma, que filtra lo que ves, lo que oyes y lo que permites. Es, sin exagerar, una de las herramientas más poderosas para detectar lo falso, antes de que te hiera. Y sin embargo, muchos creyentes caminan sin ese escudo. No porque Dios no lo haya dispuesto, sino porque nunca aprendieron a activarlo. Lo sustituyeron por carisma, por impresiones, por lógica. Pero el discernimiento no nace de la razón, nace de la comunión. No se estudia, se revela. No se impone, se cultiva. Es el resultado de caminar cerca del Espíritu Santo, al punto de que comienzas a ver con sus ojos y a sentir con su sensibilidad. Este don no es reservado para profetas o pastores. Es para todo hijo de Dios que quiere vivir en integridad espiritual. Porque el enemigo no viene con cuernos y capa roja. Viene con Biblia en mano, viene con sonrisa amable, viene con frases correctas, viene imitando la luz. Y si tú no tienes discernimiento, puedes terminar abriendo tu corazón, tu casa y tu llamado a alguien que solo busca contaminar lo que Dios está levantando en ti. Por eso, el discernimiento no es un lujo, es una urgencia. Es lo que te impide entrar en relaciones que parecen oportunidades, pero son trampas. Es lo que te salva de amistades que se disfrazan de apoyo, pero siembran duda. Es lo que te ayuda a filtrar enseñanzas que suenan poderosas, pero están vacías de verdad. Es lo que te mantiene anclado en la palabra, cuando todo lo demás es viento. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo notas? El discernimiento no es algo automático. Se desarrolla, se ejercita, se afina. Es como un músculo espiritual que crece a medida que aprendes a distinguir no solo entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo verdadero y lo parecido. Porque en los tiempos finales, la lucha no será entre lo bueno y lo malo evidentes, sino entre lo verdadero y lo casi verdadero. Y ese casi es el peligro, porque lo casi verdadero tiene poder para desviar, tiene apariencia, tiene lenguaje, tiene estructura, pero le falta presencia, le falta profundidad, le falta santidad. Es el mismo casi que usó la serpiente en el Edén. No negó a Dios, solo distorsionó lo que él había dicho. Y esa distorsión, tan sutil, tan convincente, fue suficiente para derribar al ser humano. Ese es el enemigo del discernimiento, la sutileza. Porque lo que es obviamente falso, lo descartas. Pero lo que viene disfrazado de luz, lo toleras, lo escuchas, lo abrazas. Hasta que te das cuenta, a veces demasiado tarde, de que lo que parecía una bendición fue una puerta al desgaste, a la confusión y al retroceso. Por eso, el discernimiento no solo te protege, te guía, te ayuda a avanzar sin miedo, a decidir con claridad, a rodearte con sabiduría. Te convierte en alguien que no camina por vista, sino por verdad. En alguien que puede amar sin ser ingenuo, confiar sin dejar de ver, creer sin dejar de filtrar. El discernimiento es lo que le permitió a Jesús identificar el corazón de cada persona que se le acercaba. Sabía quién venía con sinceridad y quién venía con intención torcida. Sabía cuándo callar y cuándo hablar. Sabía cuándo sanar en público y cuándo retirarse en silencio.
Y ese mismo espíritu que estaba en él, está en ti. No para condenar, sino para guiarte a toda verdad. El apóstol Juan lo dijo de forma clara, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Primera Juan 2:27. Eso no significa que no necesites enseñanza humana. Significa que la voz del Espíritu en ti siempre debe ser la definitiva, que ninguna palabra externa debe tener más peso que la paz interna que viene del cielo. Y esa unción, ese susurro, ese algo que sientes cuando algo no está bien, es discernimiento. Es Dios hablándote antes de que la herida llegue. Es tu alerta espiritual, tu sensor invisible. Pero si no lo escuchas, si lo ignoras, si lo apagas con justificaciones o emociones, el enemigo gana terreno. El discernimiento es lo que te permitirá permanecer firme cuando muchos caigan, porque no te deslumbra lo grande, lo rápido, lo popular. Te atrae lo verdadero, lo profundo, lo eterno. Y en un mundo donde todo se vende, tú decides mantenerte anclado en lo que no se compra, la verdad. Ahora bien, el discernimiento no solo debe usarse hacia los demás, también debe aplicarse a ti mismo. ¿Qué pensamientos estás permitiendo? ¿Qué motivaciones te están moviendo? ¿Qué excusas estás usando para evitar cambios? Porque si no puedes discernir lo que está mal en ti, difícilmente podrás discernir lo que está mal en otros. El discernimiento verdadero comienza en el espejo, y cuando lo ejercitas hacia ti, creces. Te vuelves más humilde, más honesto, más transparente. No para vivir en culpa, sino para vivir en transformación constante, porque sabes que el discernimiento no es para mostrar superioridad, es para vivir con responsabilidad. Este escudo espiritual no es para atacar, es para preservar. No es para herir, es para proteger. No es para exhibir, es para usar en lo secreto. En esa conversación donde algo no te cuadra. En esa invitación que te parece tentadora. En esa palabra que suena bien, pero te inquieta. En esos momentos donde todos aplauden, pero tú sientes una alarma interior. Esa alarma es Dios hablándote. Escúchala, obedécela, confíala. Y si alguna vez fallaste al discernir, si permitiste que lo falso entrara en tu vida y causara daño, no te castigues. Porque incluso en tus errores, Dios estaba construyendo discernimiento. Cada traición, cada decepción, cada desilusión, fue un entrenamiento espiritual. Ahora sabes lo que no debes permitir. Ahora reconoces las señales. Ahora estás más preparado. Hoy, el Espíritu Santo quiere reafirmarte. Ya no caminas a ciegas. Ya no decides desde el alma. Ya no dependes de voces externas. Ahora estás aprendiendo a discernir con mis ojos, a caminar con mi guía, a vivir con mi verdad. El discernimiento es el escudo invisible que te cubre en lo oculto y que te preserva en lo público. Y si decides activarlo, cultivarlo, obedecerlo, tu vida nunca más será terreno para lo falso. Será territorio exclusivo de lo verdadero, lo santo y lo eterno. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que no muchos pueden escuchar con verdad en su corazón. Eres parte de una minoría espiritual que no se conforma con la superficie, que anhela lo profundo, que busca la verdad, aunque duela. Pocas personas llegan al final de un mensaje como este. Pocas resisten el peso de la verdad y el filo del discernimiento. Pero tú lo hiciste. Y eso significa que algo en ti ya ha comenzado a despertar. Que el Espíritu Santo está abriendo tus ojos, entrenando tu corazón y refinando tu oído espiritual para que nunca más seas presa de lo falso. Hoy has recorrido un viaje revelador, intenso y profundamente espiritual.
Has visto cómo las personas falsas no solo existen, sino que muchas veces se infiltran bajo apariencias sutiles, afectuosas, incluso espirituales. Pero también has aprendido que Dios nunca te deja a ciegas, que Él ha sembrado en ti una capacidad sobrenatural para detectar lo oculto, desenmascarar lo falso y caminar con claridad. Hoy, ese discernimiento está siendo activado como una luz interior que ya no se apagará. Si sientes que esta palabra ha tocado algo profundo en ti, que te ha sanado, confrontado o incluso sacudido, entonces haz algo más. Confirma tu compromiso con la verdad. Escríbelo públicamente como una forma de decirle al cielo: Señor, no quiero volver a cegarme. Comenta abajo esta frase exacta: llegué hasta el final porque prefiero una verdad que me duela a una mentira que me abrace. Esa frase no solo marcará tu corazón, será una señal para mí de quiénes son los valientes que se atreven a caminar con discernimiento en tiempos de confusión. Los que están dispuestos a levantar la voz en medio del ruido y declarar: yo no seré engañado otra vez. Yo pertenezco a la verdad. Y si este mensaje ha sido una herramienta de luz para ti, compártelo. Porque mientras tú estás siendo edificado, hay otros que ahora mismo están siendo manipulados, usados, heridos, por personas falsas que se hacen pasar por enviados de Dios. Y este video puede ser el medio que el cielo use para abrirles los ojos. Pero eso solo será posible si tú lo compartes. No lo dejes guardado como un tesoro secreto. Difunde la verdad. Dale me gusta ahora mismo, no como un gesto automático, sino como una forma de presionar espiritualmente a esta plataforma que muchas veces silencia los mensajes de fe. Cada vez que tú das like, le estás diciendo a YouTube: este mensaje debe llegar a más personas. Cada clic es una declaración. Cada me gusta, un empujón espiritual para que la verdad corra más rápido que la mentira. Y si puedes, activa la herramienta que muchos desconocen, el botón del super gracias. Es ese pequeño corazón que aparece debajo de este video, al lado del botón de compartir. Cuando lo presionas, no estás solo apoyando este canal, estás invirtiendo en un altar digital donde cada palabra ha sido orada, meditada y dirigida por el Espíritu Santo para transformar vidas. Estás diciendo: la palabra de Dios no será silenciada. Yo la sostengo, yo la impulso, yo la honro. No es solo un gesto económico, es un acto de resistencia espiritual. En un mundo que promociona el pecado y censura la verdad, cada supergracias es como poner una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Hoy, al llegar hasta aquí, has demostrado algo que pocos pueden decir. No solo escuchas palabra, la amas, la valoras, la abrazas, y eso te convierte en un pilar espiritual, en un sembrador de luz, en un guardián del discernimiento. Que donde vayas, donde hables, donde vivas, las personas puedan ver en ti una coherencia que expone lo falso y enciende lo verdadero. Recuerda, tu discernimiento puede salvar a alguien más. Tu experiencia puede ser advertencia para otros. Tu claridad puede iluminar caminos confundidos. No guardes lo que Dios te ha mostrado. Úsalo, decláralo, enseña con tu ejemplo. Y cuando sientas que el mundo es muy ruidoso, muy caótico, muy confuso, vuelve a este espacio. Aquí la verdad no se negocia. Aquí el discernimiento no es opción, es escudo. Hoy, al final de este viaje, te invito a que no solo apagues este video y sigas con tu día. Te invito a que te quedes unos minutos más. Deja que la música que ahora está sonando te abrace. No apagues el ambiente. No interrumpas lo que el Espíritu está haciendo. Quédate quieto. Cierra los ojos. Respira profundo. Y en silencio, háblale al Señor.
Dile lo que te duele. Agradécele por lo que te reveló. Pídele fuerza para cortar lo falso y sabiduría para caminar con lo verdadero. Haz de estos minutos finales un altar real. No te desconectes. No corras a lo siguiente. Quédate, porque a veces el mayor discernimiento se activa en el silencio después de la palabra. Has llegado al final, pero en realidad es el comienzo de una nueva temporada. Una temporada sin engaño, sin máscaras, sin manipulación, solo verdad, solo luz, solo espíritu. Y eso lo cambia todo.